La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo, estoy contigo. 17 de marzo, segundo domingo de Cuaresma. Señor, déjame contemplar tu rostro. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Rogelio ha cambiado por completo su vida. Quien lo haya conocido antes con dificultad logrará reconocerlo ahora. Atrás han quedado las bravuconadas, el alcohol, las insolencias, la droga y la agresividad. Es difícil que él explique su historia y casi siempre rehúye las preguntas sobre su vida anterior. Sumido en las drogas y las ambiciones, no tenía tiempo para su familia ni para la comunidad. Siempre negativo, siempre metiendo dudas y cizañas. ¿Qué lo hizo cambiar? Él lo confiesa. La cara de un niño fue la que me movió el corazón. No sé ni por qué lo miré. Todo sucio y descosido, sin zapatos y hambriento. Empezó a recoger sobras de comida de entre la basura y se las metía entre su camisa. Y primero pensé, ¿y si fuera mi hijo? Y después continué pensando, ¿y si fuera Jesús? Nunca lo había imaginado así, pero me parecía mirar sus ojos y su rostro fijos en mí. ¿Y si fuera Jesús? Entonces pensé que tenía que cambiar, que no podía llevar así mi vida. Claro que me ayudaron los alcohólicos anónimos y también los grupos de reflexión, pero yo digo que me cambió el rostro de Jesús en un niño. Hoy llegamos al segundo domingo de Cuaresma y a nosotros, como a los discípulos, Jesús nos hace invitación para acompañarlo, seguirlo y permanecer con él. ¿Por qué a nosotros? Porque al igual que a aquellos 3 discípulos, a nosotros nos parece muy difícil su misión y nuestro seguimiento. Pedro ha hecho la gran confesión respondiendo a la pregunta de Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Con sabiduría ha afirmado, tú eres el Cristo de Dios. Pero después se ha quedado desconcertado cuando escucha a Jesús hablar de que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, ser rechazado, condenado a muerte y que resucitará. También añade Jesús que si alguien quiere seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz de cada día y seguirlo. Todo esto ha sonado para Pedro, para nosotros como un desatino. Se espera un Mesías, se le busca con ansia como el verdadero libertador, como alguien poderoso y no suena lógico ante las expectativas de los discípulos que le ocurra una muerte tan trágica. Cargar cruces y negarse a uno mismo parece incomprensible en la mentalidad de Pedro y sus compañeros.
También para nosotros es difícil entender que quien pierda su vida la ganará y quien quiera salvarse a sí mismo se perderá. Por eso hay desconcierto entre los discípulos y entre nosotros. Igual que a los discípulos, Jesús nos invita a subir al monte. El monte es la cercanía con Dios, es ponerse en presencia de Dios y mirar las cosas como Dios las ve, con sus ojos y su corazón. Cuando permanecemos a ras de suelo, nuestros propósitos e intereses se vuelven rastreros. Hay que subir al monte, hay que levantar la vista, hay que despegar los ojos y el corazón de los bienes materiales para poder entender el sentido de la vida. Cristo los lleva al monte para que eleven sus metas, para que entiendan el sentido de su éxodo y de la subida a Jerusalén. En un ambiente de oración, de compartir el corazón, podremos decir nuestros temores, pero también recibir la consolación y la explicación que da Jesús a su vida. Sus explicaciones son experiencias vividas en su presencia. Su rostro se transforma al igual que el de Moisés cuando estaba en la presencia del Señor. Aparecen Elías y el mismo Moisés hablando de la muerte, el éxodo que le espera en Jerusalén. Pedro y sus compañeros vencen el sueño para contemplar la escena y pretenden quedarse solamente contemplando. Pero el reino de Dios no es solo contemplar, sino construir y cargar la cruz, transformar los rostros de los hermanos sufrientes en rostros de Jesús vivo. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Es la voz que se escucha y es el programa que se ofrece a quien se acerca a esta escena. Podríamos decir que es el tema central de esta teofanía. Sí, ha dejado de ver su gloria y los discípulos han sido cubiertos por la nube, pero todo tiene una finalidad: escuchar la voz del Hijo, oír su buena nueva, dejarse impactar por su mensaje, transformar y cambiar nuestras vidas. Es la clave del relato. Para estar en cercanía de Jesús no es necesario armar tiendas, sino escucharlo, vivir su palabra. La peregrinación no ha terminado, estamos en camino, aunque la transfiguración ilumine brevemente el escándalo de la cruz anunciada. Cada uno de nosotros, en nuestro éxodo hacia el cielo, miramos al monte, como Israel miraba el Sinaí en su éxodo. En ese monte, en la figura de Jesús, en sus palabras, muerte y resurrección, encontraremos el camino de la transfiguración. No quisiéramos la muerte, pero la muerte es signo de amor. Y si la muerte es el mayor de los absurdos, desde Cristo, desde su muerte y su resurrección, hoy vislumbrada en la transfiguración, jugarse la vida, gastarla en la lucha por la justicia y la solidaridad, por la verdad y la vida, es el acontecimiento fructífero por excelencia, ya que Cristo asocia a sí mismo a una multitud de hermanos. En el marco de la Cuaresma, la transfiguración de Jesús viene a hacernos comprender también nuestra transfiguración y la transfiguración del mundo en que vivimos. Si afirmamos que todo hombre es rostro de Jesús, tendremos que reconocer que lo hemos desfigurado, tanto en nosotros como en los demás. Que será difícil reconocer el rostro de Jesús en esa caricatura que ofrecen los hombres de nuestro tiempo, la miseria, la violencia, la pobreza, el odio. Pero también son muecas de ese mismo rostro, los rostros cubiertos de riqueza o de poder, los rostros disimulados bajo los velos de los lujos, los rostros carcomidos por el odio y la guerra, los rostros desencajados por el placer o por la compraventa de personas. Hoy nuestro reto es descubrir el rostro de Jesús en cada persona y devolver la dignidad a cada uno de ellos. Hoy también nuestro rostro debe reflejar esa serenidad y presencia de Dios. Que la Cuaresma sea un tiempo de oración y de escucha atenta a la voz del Hijo amado. Señor Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los corazones de nuestro espíritu para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria y descubrir su rostro en cada uno de los hermanos. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.